Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al diccionario financiero de Invertir desde casa. En este vídeo os voy a explicar qué son las acciones cotizadas en bolsa. Una acción cotizada o listada en bolsa es un título o valor que se puede comprar y vender libremente en el mercado bursátil. Primeramente, estas acciones se emiten en el mercado primario y después se negocian en este mercado bursátil o también llamado mercado secundario. Estas acciones son puestas en circulación por las empresas, con el objetivo de captar fondos privados. Así, cuando el inversionista obtiene uno de estos títulos, está adquiriendo una pequeña participación de la compañía. El dueño de la acción, además, tendrá una serie de derechos por adquirir estas acciones sobre las empresas. Estos derechos los vimos en el vídeo que te dejo aquí en las etiquetas, por si quieres profundizar en ellos. Características de la acción cotizada en bolsa. Las principales características de las acciones listadas en bolsa son, en primer lugar, su liquidez. Estas pueden transmitirse con facilidad. De esta forma, el propietario puede deshacerse de ellas, casi inmediatamente si considera, por ejemplo, que la compañía en cuestión ha tomado una mala decisión de negocios. En segundo lugar, su riesgo. La incertidumbre es una característica fundamental, dado que el inversor no conoce con precisión el retorno o dividendo que va a recibir, siendo la bajada de su cotización el principal riesgo al que está expuesta una acción. Esto puede suceder por muchas variables, internas o externas a la compañía, como puede ser un fraude en las cuentas de la empresa. Y en tercer lugar, el precio de mercado. La cotización de una acción depende del valor de mercado de la empresa. Este valor puede ser mayor o menor dependiendo también de numerosas variables. Tipos de acciones cotizadas en bolsa. Según su nivel de riesgo, existen varios tipos de acciones listadas en bolsa. En primer lugar, las acciones defensivas. Estas son títulos cuya cotización no varía mucho en el tiempo. Esto es debido a que los ingresos de la compañía son relativamente estables, por lo tanto, son acciones que los inversores suelen comprar en épocas de crisis. En segundo lugar, las acciones de alto crecimiento. Estas son acciones con expectativas en su cotización al alza, en el mediano y largo plazo. Se trata fundamentalmente de negocios de alto riesgo, como aquellos relacionados con la tecnología. En tercer lugar, las acciones blue chips. Estas son títulos de compañías sólidas, que tienen un buen posicionamiento en su sector y que poseen la mayor liquidez en el mercado bursátil, como por ejemplo Repsol en España. Este tipo de acciones, por sus características, también suelen ser compradas por los inversores en épocas de recesión económica. Y por último nos encontramos con las acciones de alta especulación. Fundamentalmente en este grupo se encuentran empresas pequeñas y de baja capitalización bursátil. Tienen como común denominador la alta especulación y publicidad mediática. Por ello es peligroso invertir en ellas, sobre todo para los pequeños inversionistas sin grandes conocimientos en bolsa. Aunque, al ser de alta especulación, también pueden reportar grandes ganancias. Con todo esto me despido por hoy. Si te ha ayudado y quieres seguir aprendiendo, te dejo 2 vídeos para que cliques en ellos, basados en las recomendaciones de YouTube. Por otro lado, te agradecería que te suscribieras a mi canal, si te ha servido de utilidad, clicando en mi logo en la parte izquierda del vídeo. Como siempre, cualquier duda o sugerencia, por favor déjalas en los comentarios para que pueda responderlas. Nos vemos en el próximo vídeo.